Anteayer murió este hermano. Tal vez algunos de ustedes lo han oído. Tim Keller, Tim porque los Timothy les dicen Tim para cortar el nombre. Este hermano se volvió famoso, escribió muchos libros y el Señor lo usó mucho. Uno de mis hijos me dijo ayer que el Señor había hablado a través de este hermano y de sus libros, lo había llevado más cerca de él y murió relativamente joven. En las escrituras hay ciertas frases que se repiten mucho. Por ejemplo, en Primero de Reyes hay una frase que se repite mucho y es, hizo lo recto delante de Jehová. Y también dice, hizo lo malo delante de Jehová. ¿Cuál de las dos frases le podemos aplicar a ti, Keller? Hizo lo recto ante los ojos del Señor. Y ahora ya acabó su vida. Ahora está donde él quería estar. Una de sus últimas frases fue, estoy listo para ir con Jesús. Ahora está allá. Hizo lo recto delante del Señor. Me llegó la noticia, curiosamente, yo creo que la composición la hizo una hermana que se dio cuenta que el mismo día que murió Tim Keller, murió un brujo muy famoso. Y el último tiempo de ese brujo fue terrible. Tenía mucha angustia, no podía dormir, fue terrible. Y peor ahora es dónde está él, a dónde llegó después de pasar a la eternidad. Uno salió para estar con Cristo directamente, Tim Keller, y el otro salió para esperar en el lugar de tormento el momento del juicio final. Esto ocurrió anteayer y es exactamente lo que trata Primero de Reyes. Entonces, el Señor quiere hablar a nuestros corazones. ¿Qué se va a decir de mí cuando estén haciendo mi servicio funerario? ¿Qué dirán mis hijos, mis nietos? Y esa es una pregunta para cada uno de nosotros. Y el Señor nos quiere tocar, porque nuestra tendencia natural es a irnos lejos de Él. Ya lo veremos en el caso de Salomón, el Primero de Reyes, justamente. Esa es nuestra tendencia natural. Entonces necesitamos como aferrarnos de Él para que nos guarde hasta el final, como guardó a este hermano. Y Él, ejemplar, y dejando recuerdos en la vida de los que lo rodearon, recuerdos muy hermosos e inspiradores. Bueno, continuamos. Nosotros la vez pasada habíamos visto la primera parte de Reyes, que es como la parte más bonita, más luminosa del libro. La segunda parte tiene muchos pasajes oscuros. Una dificultad que tenemos las personas que presentamos la palabra es cómo hacemos para de un libro donde hay tanta oscuridad sacar lecciones positivas y podamos salir con un buen sabor de boca y animados para seguir al Señor. Y esa dificultad ha sido especial con este libro. En la primera parte no hay problema, hay solo cosas hermosas. Salomón reina, vemos los últimos días de David, el rey de gracia, de victoria, porque era un luchador, y vemos el reino de Salomón, la parte buena, que mostró que él era un rey de gloria. Y en ese reinado de Salomón fue un reinado de paz,
o un reinado de juicio, porque no hay paz sin juicio. Un rey muy sabio, lo hemos visto, y un rey que edifica. Un rey que edifica. ¿Y a qué se dedicó primero? A la casa de Dios. Eso me encantó. Es para mí un estímulo muy grande. ¿A qué debo yo dedicar mis esfuerzos edificadores? Yo, Carlos, ¿a qué debo dedicar la energía, las capacidades que tengo si quiero edificar? La casa de Dios está en primer lugar, la iglesia que el Señor está edificando en este momento. Y Él me permite a mí ser un instrumento para ayudar en esa edificación. Y Salomón hizo eso. Edificó otras cosas, pero lo primero fue la casa de Dios. Pues Salomón, ya lo vimos, prefigura al Rey de Reyes y Señor de Señores que reinará sobre toda la tierra. Con paz, llenando toda la tierra de paz, llenando la tierra de juicio, es decir, el pecado recibirá su justa retribución, no como ahora que hay tanta manera de saltarse la ley que casi no hay justicia. En el reino del Señor habrá justicia. El rey más sabio, mucho más que Salomón, será el Señor Jesús, y un rey que edifica. El Señor Jesús también tendrá un tratamiento con los gentiles, con los judíos y con la iglesia. Entonces, es muy bonito contemplar a Salomón así. A la derecha vemos el territorio en el que él gobernó. El territorio de Israel actualmente se extiende más hacia el sur, pero no tanto hacia el norte ni al otro lado del Jordán. Ya. Este es el nuevo Jordán y esta parte pertenece a otro país ahora. Actualmente el país de Israel va hasta más al sur, pero para aquí. La parte de Tiro no está ya, no pertenece a Israel ahora. Qué raro. Ahí está, hermano. Entonces, este era el reino, este es el mapa que vemos aquí, es el territorio de Israel cuando estaba todo unido bajo David y bajo Salomón. Pero entonces, vamos a ver lo que pasó después. A partir del capítulo 12, se divide el reino y se parte en dos. ¿Sí ve? ¿Sí? Vemos la parte azul quedó como el reino del norte, que también se llamó el reino de Israel, y la parte sur, que se llamó el reino de Judá. Y todo empezó aquí, en la decadencia de Salomón. Notaremos que hay algunos nombres resaltados con amarillo. Eso significa que hicieron lo correcto delante de Dios. Y la parte gris es la parte, muestra una vida que no ha agradó al Señor. Bienvenido. Bueno, vamos a leer estos versículos. En Primero de Reyes, capítulo 11. Capítulo 11, versículo 1.
una, una porción de la escritura oscura, triste, pero está ahí para nuestra enseñanza. Dice el versículo 1, pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas, gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor, y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de David, de su padre David. Porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. Tal vez seguimos leyendo hasta el versículo 11. Y se enojó Jehová contra Salomón por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces. Y le había mandado acerca de esto, que no siguiese a dioses ajenos, mas él no guardó lo que le mandó Jehová. Y dijo Jehová a Salomón, por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. El reino se dividió, y la culpa fue ¿de quién? Primeramente, de Salomón. Y ese ejemplo nos habla muy fuertemente a nosotros, los que creemos que estamos andando bien con el Señor en este momento. Si nosotros nos descuidamos, podemos llegar muy lejos del Señor y hasta tener comportamientos peores que los que están afuera. Miren a Salomón, un hombre al que el Señor le había dado tanto. 2 veces se le apareció, las 2 estrellas que hay al lado muestran que el Señor le habló, representan que el Señor se manifestó a ellos con su luz. El Señor se le había aparecido 2 veces a Salomón, y aquí para mostrarle el juicio que vendría por haber dejado al Señor, también el Señor se lo dice personalmente. Jehová dijo a Salomón, dice el versículo 11, el Señor habla, se acerca en su gracia y habla con él. Pasó Salomón, un hombre que vio mucho de la gloria de Dios, que mostró también mucho de la gloria de Dios, que tuvo una fama grande entre todos los reinos que había en ese tiempo. Me imagino qué diría la reina de Sabá después de lo que ella vio cuando lo visitó. Qué tropiezo tan grande fue Salomón para las personas que apenas estaban empezando en su fe.
La cosa es muy seria. Las consecuencias también fueron muy graves. Lo que, lo que hace un hermano que tiene influencia sobre un grupo, puede ser una familia o puede ser una congregación o sencillamente que es famoso en el barrio o es importante en el trabajo. Si esa persona busca al Señor, atrae a otros al Señor. Pero si esa persona ha buscado al Señor, ha hablado con muchos del Señor y de repente le ven caer, los que son débiles caerán también. Y si no fuera por la intervención de gracia del Señor, muchos ni volverían a mirar al Señor, no querrían saber nada del Evangelio, de la Biblia, del Señor, no quieren saber nada. Hay muchos así, que lo que uno oye es ¿por qué tú no buscas al Señor? Para ver lo que se ve ahí adentro, para ver las vidas. Conozco a tal y a tal y a tal, y si yo le contara, disque creyentes, la cosa es muy grave. Y a todos nos puede pasar. Yo el primero, menos mal que los primeros, los oídos que están más cercanos a mi boca son los míos. Yo tengo que escuchar eso. Y me puede pasar si no fuera por la gracia del Señor y que me puedo apegar a Él, agarrar de Él, que no me suelte y permanecer en Él. Esto le faltó a Salomón y terminó inclinándose delante de otros dioses. Y eso también nos puede pasar a nosotros, inclinándonos a los dioses de este mundo, al dinero, a la fama, al egoísmo, en fin, al hedonismo, que es hacer de la vida, hacer del objetivo de su vida el placer. Eso es hedonismo y de eso está lleno esta sociedad en la que nos movemos. Y para allá también vamos nosotros si nos alejamos del Señor. Entonces, la vida de Salomón es una seria advertencia. La Biblia es un libro muy especial por esto. Aún de las personas más notables espiritualmente en la Escritura, dice los defectos. No los calla, como hacemos nosotros cuando queremos hacer quedar bien a alguien o cuando alguien nos cae muy bien. Los defectos no los decimos. Pues la Biblia sí habla de los defectos hasta de las personas más brillantes. Lo cual nos quiere decir que Dios también buscó muy adentro del corazón del Señor Jesús. Lo miró bien, solo que en ese corazón nunca pudo encontrar nada malo. Pero por el resto, los demás seres humanos tuvieron sus sombras, como vemos aquí con Salomón. En el versículo 43 dice, y durmió Salomón con sus padres y fue sepultado en la ciudad de su padre David, y reinó en su lugar Roboam, su hijo. ¿Qué fue lo que vio? Lo más reciente que vio Roboam antes de reinar. Lo último, lo que se le quedó cuando enterró a su padre, fue todo el desvío que él había tenido. ¿Y qué hizo Roboam? Cuando ya reinó, ya tenía sus 41 años, ya reinó. Vamos a ver lo que hizo. El primero de Reyes 12, ahí más adelante, versículo
versículos 3 al 17. Enviaron a llamarle a Jeroboam, otra persona. Vino pues Jeroboam y toda la congregación de Israel y hablaron a Roboam diciendo, tu padre agravó nuestro yugo, mas ahora disminuye tú algo de la dura servidumbre de tu padre y del yugo pesado que puso sobre nosotros, y te serviremos. Y él les dijo, Roboam, el hijo de Salomón, les dijo, idos y de aquí a 3 días volved a mí. Y el pueblo se fue. Entonces el rey Roboam pidió consejo de los ancianos que habían estado delante de Salomón su padre cuando vivía y dijo, ¿cómo aconsejáis vosotros que responda a este pueblo? Y ellos le hablaron diciendo, si tú fueres hoy siervo de este pueblo y lo sirvieres, y respondiéndoles buenas palabras les hablares, ellos te servirán para siempre. Pero él dejó el consejo de los ancianos, que los ancianos le habían dado y pidió consejo de los jóvenes que se habían criado con él y estaban delante de él. Y les dijo, ¿cómo aconsejáis vosotros que respondamos a este pueblo que me ha hablado diciendo, disminuye algo del yugo que tu padre puso sobre nosotros? Entonces los jóvenes que se habían criado con él le respondieron diciendo, así hablarás a este pueblo que te ha dicho estas palabras. Tu padre agravó nuestro yugo, mas tú disminúyenos algo. Así fue como ellos dijeron. Así les hablarás. El menor dedo de los míos es más grueso que los lomos de mi padre. Ahora pues, mi padre os cargó de pesado yugo, mas yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. Al tercer día vino Jeroboam con todo el pueblo a Roboam, según el rey lo había mandado, diciendo, volved a mí al tercer día. Y el rey respondió al pueblo duramente, dejando de lado el consejo de los ancianos le habían dado. Y les habló conforme al consejo de los jóvenes, diciendo, mi padre agravó vuestro yugo, pero yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. Y no oyó el rey al pueblo, porque era designio de Jehová para confirmar la palabra que había hablado por medio de Ahías silonita a Jeroboam, hijo de Nabat. Cuando todo el pueblo vio que el rey no les había oído, le respondió estas palabras diciendo, ¿qué parte tenemos nosotros con David? No tenemos heredad en el hijo de Isaí. Israel, a tus tiendas, provee ahora en tu casa, David. Entonces Israel se fue a sus tiendas. Pero reinó Roboam sobre los hijos de Israel que moraban en las ciudades de Judá. Entonces, por la respuesta dura de Roboam, el pueblo, la mayoría del pueblo se rebeló y se fue e hicieron un reino aparte. Y tenían un caudillo, Jeroboam, pues ese fue el primer rey de Israel, el reino del norte. ¿Qué fue lo que pasó con Roboam? Siguió el consejo de los jóvenes inexpertos que pensaban que eso del reino era un juego, que no lo tomaban en serio. A ellos escuchó Roboam. Y los sabios, las personas que habían visto a Salomón reinar en su buen tiempo y en su mal tiempo, aconsejaron bien. Pero ¿qué hizo Roboam ante el consejo de los ancianos o el consejo de los jóvenes? Escogió el consejo de los jóvenes y se rasgó el reino, se dividió en dos. Capítulo 14, versículo 21. Para seguir hablando de Roboam, aparte de esta insensatez que hizo. Primero Reyes 14, 21.
dice, Roboam, hijo de Salomón, reinó en Judá. De 41 años era Roboam cuando comenzó a reinar, y 17 años reinó en Jerusalén, ciudad que Jehová eligió de todas las tribus de Israel para poner allí su nombre. El nombre de su madre fue Naama Amonita. Una mujer extranjera que a lo mejor adoraba a su ídolo. Eso le enseñó a Roboam. El padre se desvió y la madre no conocía al Dios verdadero, sino que adoraba a otro ídolo. ¿Qué podía salir de este hijo? Versículo 22. Y Judá, no solo Roboam, sino Judá hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y le enojaron más que todo lo que sus padres habían hecho en sus pecados que cometieron, porque ellos también se edificaron lugares altos, estatuas e imágenes de acera en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso. Hubo también sodomitas en la tierra, e hicieron conforme a todas las abominaciones de las naciones que Jehová había echado delante de los hijos de Israel. Roboam avanzó un poco más que su padre en el desvío. ¿Qué le diríamos a Salomón si lo pudiéramos tener allí? ¿Te fijaste todas las que causaste, Salomón? Por no seguir obedeciendo al Señor. Pero bueno, no tenemos a Salomón para decirle unas cuantas, pero sí estamos nosotros para tomar ejemplo. Y que eso no ocurra en nuestras vidas. Que el Señor nos guarde, porque nuestros hijos normalmente nos superan. Normalmente. Porque la gracia del Señor es más grande. Y en este libro también vemos la historia de reyes con padres impíos que buscaron al Señor. Eso es posible, siempre es posible con el Señor empezar de nuevo, aunque yo haya tenido un ejemplo nefasto de mis padres. Pero influimos mucho en nuestros hijos como padres. Roboam. Y ante esta vida de Roboam, ¿cómo sería su hijo? Ya lo veremos. En todas estas biografías que hay en Primero de Reyes y en el Segundo Libro de Reyes y en los dos libros de Crónicas, muchas veces se menciona a la madre. Se menciona al padre, se dice que el hijo siguió los caminos de su padre o que no hizo como su padre, y menciona a la madre. La madre es muy importante y una madre piadosa puede hacer que sus hijos, a pesar de tener un padre impío, sigan al Señor. Tienen una influencia poderosa en los niños, en los hijos. Y se ve mucho eso. Padres no creyentes, padres que rechazan al Señor e hijos que siguen al Señor. Y investigas, la madre. Hermanas, en sus manos hay todo un potencial para sembrar en sus hijos el camino del Señor. También hay un potencial muy grande para desviarnos. La madre tiene mucha influencia, o para bien o para mal. Y no solo tiene influencia en los hijos, también tiene influencia en su esposo. Y por supuesto en el vecindario, en el trabajo, si ella trabaja fuera de casa, en fin, por donde se mueve. Eso no nos exime a nosotros, los padres, pero sí es muy curioso que el Señor diga
y la madre de Roboam fue una ama amonita. Y en casi todas las biografías se les dirá el nombre de la madre. Es porque es muy importante y determinante la conducta de las madres en lo que hagan sus hijos. Bueno, el que quedó como rey del sur fue Roboam, que ya lo vimos. El que quedó como reino del norte fue Jeroboam, y ahora lo vamos a ver. En Primero de Reyes 12, un poquito atrás de donde estábamos, se fue Jeroboam a hacer su reino, a organizar todo para su reino. Versículo 25. Entonces reedificó, estoy leyendo Primero de Reyes 12, versículo 25. Entonces reedificó Jeroboam a Siquem en el monte de Efraín y habitó en ella. Y saliendo de allí reedificó a Penuel. Y escuchemos. Y dijo Jeroboam en su corazón: ahora se volverá el reino a la casa de David. Si este pueblo subiere a ofrecer sacrificios en la casa de Jehová en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá, y me matarán a mí, y se volverán a Roboam, rey de Judá. Y habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro, y dijo al pueblo: bastante habéis subido a Jerusalén. He aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Y puso uno en Betel, al sur de la parte azul que tenemos ahí, y otro en Dan. No está en este mapa, está en el anterior, pero está bien al norte. Entonces tenían un becerro al norte y un becerro al sur. Entonces no hacía falta ir a Jerusalén. Estaba en el reino del sur. Pero sigamos leyendo. Versículo 31. Hizo también casas para los lugares altos e hizo sacerdotes de entre el pueblo que no eran de los hijos de Leví. Entonces instituyó Jeroboam fiesta solemne en el mes octavo, a los 15 días del mes, conforme a la fiesta solemne que se celebraba en Judá, y sacrificó sobre un altar. Así hizo en Betel, ofreciendo sacrificios a los becerros que había hecho. Ordenó también en Betel sacerdotes para los lugares altos que él había fabricado. Sacrificó, pues, sobre el altar que él había hecho en Betel en los 15 días del mes octavo, el mes que él había inventado de su propio corazón. E hizo fiesta a los hijos de Israel y subió al altar para quemar incienso. ¿Qué les parece? No solo él adoró ídolos, los fabricó, sino que puso a todo el pueblo a que adorara a esos dioses y les impidió ir a adorar al Dios verdadero. Dios había dicho que tenía que ser en Jerusalén. Pues él dijo: no, no, no hace falta. Y les fabricó una religión bien hechecita, muy parecida a la que Dios había dado, pero de su propio corazón. Esto lo hizo Jeroboam. Jeroboam estuvo mucho tiempo en Egipto antes de ser rey. ¿Qué vio en Egipto? Idolatría. Allí aprendió y esto lo llevó a la práctica cuando ya fue el rey. Como ustedes pueden ver, hay una estrella que muestra que el Señor se le apareció a Roboam, habló con Roboam. Sin embargo, Roboam no hizo caso del Señor.
A Jeroboam también el Señor se le apareció 2 veces, pero Jeroboam no hizo caso. Cuando escuchamos al Señor hablar, es como que se nos aparece una luz, así como está puesto aquí. El Señor quiere que le escuchemos. Cuando nos reunimos y abrimos su palabra, Él nos está hablando. Es para que pongamos atención. Jeroboam no hizo caso a las palabras que Dios habló. Gracias al Señor que otros reyes sí hicieron caso, pero estamos en la parte oscura de Israel, de estos reinos. Bueno, Jeroboam pecó e hizo pecar a Israel. En el reino del norte, el primer rey fue Jeroboam, que ya vimos que el Señor se le apareció, pero él no hizo caso. El hijo, después de que murió Jeroboam, reinó el hijo Nadab, perdón, pero hizo lo malo y Dios lo castigó. Cuando suba este video, subiré también la presentación, entonces se puede mirar los detalles que hay allí y las porciones. Vamos a ir, vamos a saltar todas las lecturas, pero está en la escritura y hay un resumen de lo que cada uno hizo. Luego, después de Nadab, reinó Baasa, anduvo en el camino de Jeroboam e hizo pecar a Israel. Después de él reinó Ela, que fue juzgado a través de Zimri, un siervo suyo que se rebeló contra él y lo mató. Las consecuencias del pecado van creciendo las consecuencias del pecado y el Señor tiene que ir juzgando. No solamente Ela fue muerto por sus siervos, Baasa también. Y Nadab también. Una cantidad de muertes a causa del pecado. El Señor tenía que juzgar así a través de otras personas. Luego reinó Zimri, pero hizo lo malo ante los ojos de Dios como Jeroboam, dice la Biblia. Luego reinó Omri e hizo lo malo peor que los anteriores. Él fue idólatra. Luego reinó Acab. El último rey que se narra en Primero de Reyes es Acab, y es al que le dedica más capítulos la escritura. Pero lamentablemente, a ver si leemos un momento en el capítulo 16, Primero de Reyes 16, 29. Dice, comenzó a reinar Acab, hijo de Omri, sobre Israel el año 38 de Asa, rey de Judá. Y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él, más que Salomón, más que Baasa, más que todos los que reinaron antes de él, porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, Nabat, y tomó por ser a Jezabel, hija de Baal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo halló. Entonces, no solo la conducta, sino la idolatría, lo que hizo acá. Y otra cantidad de injusticias que la Biblia nos declara. Sin embargo, en este tiempo se levanta un profeta muy, muy conocido y notable en las Escrituras, que fue Elías. Yo le diría al Señor, Señor, pero siendo que todos hicieron lo malo, no hay nadie de amarillo.
en Israel, el reino del norte, ¿cómo les envías a Elías, un siervo tan fiel a ti? Es la gracia del Señor, que no se cansa de seguir hablando y llamando aún al que está lejos, por si acaso quiere volver al Señor. Y el Señor le dio uno de los hombres que ha servido a Dios más fielmente, ha sido Elías. Y ese personaje, ese profeta fue el que sirvió en el tiempo de Acab. A pesar de que ya leímos de Acab, que quedó como el peor en Primero de Reyes. Por último está Ocosías, que también hizo lo malo y también fue idólatra, pero el que se lleva la peor descripción es Acab. En el reino del sur empezó Roboam, como hemos visto, siguió malos consejos y adoró a dioses ajenos. Reinó su hijo, pero ¿qué hizo su hijo? Anduvo en los pecados de su padre Roboam. Luego vino Asa, y Asa es hijo de Abiam. Miremos un momento en Primero de Reyes 15. Nueve. En el año 20 de Jeroboam, rey de Israel, Asa comenzó a reinar sobre Judá y reinó 41 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Maaca, hija de Absalom. Asa hizo lo recto ante los ojos de Jehová, como David su padre, porque quitó del país a los sodomitas y quitó todos los ídolos que sus padres habían hecho. También privó a su madre Maaca de ser reina madre, porque había hecho un ídolo de acera. Además, deshizo Asa el ídolo de su madre y lo quemó junto al torrente de Cedrón. Sin embargo, los lugares altos no se quitaron. Con todo, el corazón de Asa fue perfecto para con Jehová toda su vida. Asa es un ejemplo muy especial. Un padre impío. Una madre que a lo mejor le enseñó a buscar al Dios verdadero, pero guardaba en su corazón otro ídolo. Pero Asa, a pesar de esos, el ejemplo de su padre completamente impío y de su madre tibia, buscó con corazón perfecto al Señor. Y reinó mucho tiempo en Jerusalén. El Señor le permitió un reinado largo. Y como los reyes malos influían para mal en el pueblo, los reyes buenos también. Y Asa influyó en el pueblo para bien. Asa reinó con un buen ejemplo, empezando por su propia mamá. Como tenía un ídolo, la destituyó de su puesto, porque aquí el que manda es el Señor. Ejemplar la vida de Asa. Y luego tenemos el reinado de Josafat, el hijo de Asa, que también hizo lo recto delante de Dios. Su madre también es mencionada, se llama Azuba. Él es el último rey de Judá que se menciona en Primero de Reyes, y que hizo lo recto ante los ojos del Señor. Probablemente en Segundo de Reyes veremos más de Josafat. Tenía una debilidad también, y el Señor no la calla. Bueno, pues estas biografías están allí para nuestro ejemplo. Mi biografía se está escribiendo y la de cada uno de los que estamos aquí se está escribiendo. ¿Qué se está escribiendo? Al finalizar esa biografía,
aunque no la escriban ni aparezcan en los libros de aquí de esta tierra, en el cielo sí. ¿Qué aparecerá allá en mi libro? ¿Qué aparecerá allá en los cielos en su libro? Mi biografía se está escribiendo. Y así como el Señor fue capaz de resumir en pocos versículos una vida, también es capaz de resumir en pocas frases mi vida. Pero Él la conoce perfectamente. Eso está siendo escrito. Bueno, esa es la primera conclusión. Mi biografía se está escribiendo. Y debemos mirar, debemos pensar, pararnos un momento y pensar qué se está escribiendo. Y pedir al Señor su ayuda para que en esa biografía se pueda escribir todas las ocasiones en las que yo he buscado el rostro del Señor, que me he arrepentido de cosas que he hecho y que he vuelto a donde Él para tener la fuerza para agradar. Y que le he pedido, eso también está apuntado allí, que le he pedido, Señor, guárdame fiel a ti hasta el fin de mis días y concédeme ser un instrumento de bien y de bendición desde el día de hoy hasta el último día de mi vida. Eso también es interesante. Cada uno de nosotros es rey. Tiene la posibilidad de decidir lo que hace con su vida. Cada uno de nosotros decide qué hace con el Señor. En ese sentido, todos somos reyes y reinas. Decidimos. Si yo no quiero darle mi vida al Señor, el Señor respeta eso. Yo decido. Y si yo quiero agradar al Señor, el Señor también respeta y bendice esa decisión. Pero el que la decide soy yo. Soy rey, soy dueño de mi decisión. Pero no olvidemos que cada uno de nosotros tiene un círculo de influencia que sigue su ejemplo. Hay personas que me rodean y que ven mi ejemplo y lo siguen. Si el ejemplo es bueno, lo siguen. Si el ejemplo es malo, lo siguen. Perseveremos en la vida con el Señor para no acabar como Salomón, ¿verdad? Empezar bien, muy bien, una vida cristiana brillante y terminar tan mal. Pues que el Señor nos guarde, yo el primero, para terminar mi vida como Él se merece que yo la viva. Cada uno decide si sigue el ejemplo de sus padres y guías o si sigue al Señor. Como Asa, nada le ayudaba, tenía malos ejemplos. La madre tibia y el padre impío. Y sin embargo, él siguió al Señor de todo corazón, como su tatarabuelo David. Cada uno de nosotros decide si sigue malos ejemplos o si sigue al Señor. Lo otro que también es muy interesante aquí en Primero de Reyes es que el Señor sigue mandando su palabra. La palabra del Señor vino fielmente a ambos reinos a pesar de su mal proceder. La gracia del Señor se manifiesta a pesar de la pecaminosidad del corazón humano. Esa es otra verdad que brilla allí hermosamente en Primero de Reyes. No solo en Primero de Reyes, también en Segundo de Reyes y en los de Crónicas. El Señor no dejó de hablar a su pueblo y probablemente a los que estamos aquí nunca nos dejará de hablar, ni aunque nos vayamos lejos. Pero es nuestra responsabilidad escucharle. No hay una felicidad, no hay felicidad en la vida lejos del Señor. Y si tienen alguna duda, miren a Omri, a Sinri, a Baasa, esos que pasamos de largo. La vida tan desastrosa que vivieron, no fueron felices. Su vida
andar lejos del Señor les labró la ruina a ellos mismos. En cambio, el que buscó al Señor, como Asa, como Josafat, el Señor los bendijo y los usó para bien. Que el Señor nos ayude, hermanos, que lo que se escriba, lo que se esté escribiendo en nuestras biografías, sea e hizo Carlos lo recto delante de los ojos del Señor. Y ahí puede poner su nombre. Pues vamos a orar para terminar. Dios y Padre, queremos darte gracias por hablar a nuestro corazón. Te damos gracias por el celo con el que tú nos cuidas y nos envías estas porciones de tu palabra para hacer que te busquemos. Si nos hemos desviado de mirada, podamos volver a mirar hacia ti. Oh Dios y Padre, tú conoces nuestros corazones. Nada te es oculto de nuestros corazones. Tus ojos penetran hasta lo más íntimo. Y Padre, rogamos que tú nos ayudes a sacar todo lo que no quieres tú que haya allí, malos procederes, desobedientes a tu palabra, o aún lo peor, idolatría. Concédenos, oh Padre, andar en la luz de tu presencia constantemente. Líbranos a cualquiera de nosotros que está andando bien de torcer su camino como hizo Salomón. Líbrame de deshonrarte cualquier segundo de nuestra vida. Ayúdanos, oh Padre, ayúdanos a fijar los ojos en el ejemplo perfecto del Señor Jesús, para poderte seguir sin doblez de corazón. Te lo pedimos por medio de Él. Amén. Amén.